Vamos a saludar a nuestro próximo invitado. Queremos hablar de economía y vamos a llamar a don Víctor Hernández. Él es académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Concepción. Hace rato que no hablábamos con él. Don Víctor, ¿cómo está? Gusto saludarle. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos también. Encantado. Sí, mire, motiva el llamado, bueno, el IMASEC, que fue de un 20%. Ya creo que se ha dicho de que por supuesto, es una muy buena cifra. Tiene que ver con actividad económica, digamos. Pero también se ha dicho que la comparación de ese IMASEC, porque el 20% corresponde al aumento de la actividad económica en relación a otra cifra. La otra cifra parece que era realmente muy baja porque estábamos en recesión. Y eso es lo que le quiero preguntar, digamos. ¿Qué pasa con la recesión? Técnicamente, ¿cuándo salimos de recesión? A ver, lo primero que es importante aclarar cómo se mide y cómo se compara. Este indicador que se conoció en estos días se hace sobre la base del año anterior, el mismo mes de junio comparado con el mes de junio del año pasado, ¿no? Y como bien tú dices, ¿qué es lo que pasa? Ahora fue de un 20,1%. Y resulta que el año pasado, en junio, esto alcanzó básicamente a un 13,6%. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y negativo. Entonces, evidentemente, si estamos comparando una cifra muy negativa como era el 13,6% contra un positivo que es 20,1%, llama profundamente la atención. Pero ahí hay otro elemento que es importante. Eso fue lo que gravitó. Pero también no es menos cierto que es importante considerar que estas ayudas que se han hecho a través del gobierno, que son las transferencias, han permitido también activar algunas variables económicas, particularmente el consumo. Lo que sumado a los retiros de los fondos de pensiones del 10%, potencian aún más todavía el consumo. Y esto hace, en definitiva, que lo que está mostrando la actividad económica se ha focalizado particularmente en algunos sectores. Sector consumo, pero dentro de este sector consumo encontramos lo que corresponde específicamente al comercio. Fíjense ustedes que el comercio subió en este mes de junio un 46,3%, lo que naturalmente es una cifra bastante buena. Ahora, ¿qué significa eso? Profesor, parte cuando dice que el comercio subió un 46%, se refiere a que las ventas subieron un 46%, no que hay un 46% más de empresas creadas en relación al comercio. Supongo que las ventas son. Así es. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Esto, digamos, es una buena señal por cuanto esto está permitiendo, sí, comenzar a reactivar particularmente a las pequeñas y medianas empresas. A los emprendedores también es importante. Y en la medida en que eso se vaya potenciando, esto va a permitir que ya la actividad económica comienza, ¿no es cierto?, dentro de esta gran máquina a caminar, ¿no? Por eso que es buena la observación que tú hiciste. Es decir, una son las cosas, son las ventas, y otra corresponde específicamente a la actividad productiva. Esto último es lo que interesa. Y ya vemos que entramos en una etapa donde los números comienzan a ser positivos. Durante 2 meses consecutivos estuvimos viendo cómo específicamente esto ya muestra algunas señales. No hay que cantar victoria, porque lamentablemente la actividad económica está supeditado a lo que esté pasando hoy en día con el tema, ¿no es cierto?, de la crisis sanitaria. ¿Por qué? Porque otro elemento que también ha sido importante en este número ha sido precisamente el levantamiento de todas las medidas sanitarias, o mayoritariamente, que están permitiendo, ¿no es cierto?, a la gente salir a comprar, a las empresas, por ejemplo, particularmente del turismo, restaurantes, la industria gastronómica, le está permitiendo también abrir sus locales, y esto le significa más actividad económica. Yo creo que es un buen número. Yo creo que esto viene a reafirmar definitivamente que la economía podría llegar a alcanzar lo que vaticinó o estimó el Banco Central, en el sentido de que probablemente, ¿no es cierto?, terminemos este año con un crecimiento económico que va a fluctuar entre un 9 y un 10%. ¿Cuándo salimos de recesión?
¿Ya salimos ya? No, lo que pasa es que normalmente para salir de una recesión, ¿no? Hay que considerar específicamente tres trimestres consecutivos cuando se produce, por ejemplo, una caída y se pasa a una etapa de recesión. Hoy en día, ¿no es cierto?, si nosotros somos capaces de mantener a lo menos un trimestre, o sea, 3 meses consecutivos de crecimiento, esto es un buen síntoma para estar dejando atrás ya esa gran fase recesiva que nosotros tuvimos. Sí, ¿y qué pasa con el tema de la... A ver, lo que pasa es que surgió un fenómeno, los dueños de restaurantes, el sector agrícola y otros sectores que no me acuerdo en este minuto han manifestado que tienen oferta laboral y hay pocos trabajadores. El sector agrícola en particular ha sido particularmente grave esa situación, digamos, no tienen trabajadores. Varios restaurantes en Concepción sé que abrieron más tarde porque no pudieron abrir, porque no tenían garzones, no tenían gente para trabajar. La sensación que tengo yo, y este fenómeno no sé si está estudiado o no todavía, me parece que no, es que mucha gente al quedarse desempleada, digamos, porque los restaurantes cerraron todo, los temas turísticos cerraron todo, mucha gente al quedar desempleada decidió emprender por su cuenta. Y hay muchos que van a preferir o se quedaron emprendiendo por su cuenta. De eso no tenemos nada, ningún antecedente, aunque uno lo deduce, ¿no es cierto?, evidentemente. Y eso no sé qué podría significar para la actividad económica regional en particular. A ver, lo que pasa es lo siguiente, hay que tener en cuenta que cuando se está hablando de desempleo, lo que estamos haciendo es una relación entre el número de personas que han quedado fuera del mercado laboral versus, ¿no es cierto?, o comparativamente con la fuerza de trabajo. Ahora, obviamente, si aumenta la fuerza de trabajo, ¿no?, o sea, gente que está en condiciones de salir a trabajar, ¿no?, y si la tasa de empleo no crece al mismo ritmo, obviamente la resultante va a ser un mayor desempleo. Pero acá se ha producido un fenómeno que es bastante particular, ¿no? Ha bajado la fuerza de trabajo, contrariamente a lo que se pudiera pensar, o sea, la gente que está en condiciones de poder trabajar. ¿Y a qué responde esa situación? Básicamente responde a que se ha creado una categoría nueva dentro del cálculo que hace el INE para efecto de determinar el desempleo, que corresponde específicamente a aquellas personas que, estando en condiciones de poder trabajar e incorporarse al mercado laboral, no lo hacen. Y no lo hacen por diferentes motivos. Y los más gravitantes han sido que, lamentablemente, no han podido salir por las restricciones sanitarias. Es decir, yo estoy en condiciones, quiero trabajar, pero lamentablemente no puedo porque estamos en cuarentena. 2, aquella gente, por ejemplo, que también se margina voluntariamente. ¿En qué sentido? Deja de buscar, o sea, salió a buscar empleo en aquellos momentos en los cuales se levantaban las cuarentenas y no encontraba empleo. Se retira del mercado laboral. Entonces la fuerza de trabajo propiamente tal disminuye. Obviamente, esta categoría no forma parte, o sea, forma parte de lo que se llama ahora los inactivos. Es decir, que no forman parte de la fuerza laboral, tampoco forman parte del desempleo y tampoco forman parte del empleo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que hoy en día, ¿no?, el desempleo en términos reales, ¿no?, está mostrando una tasa que es baja, porque no se está considerando esa categoría de inactivo. ¿Por qué hay tanta preocupación para adelante respecto al mercado laboral? Porque conforme a la incorporación que vayan habiendo por parte de esta gente que está dentro de esta categoría, va a ir aumentando la fuerza laboral. Y obviamente esto va a significar que la tasa de desempleo no podría aumentar eventualmente, porque dentro, digamos, de gente que hoy en día no tiene empleo es del orden más o menos de 1 millón de personas, ¿no? Recordemos que en la crisis propiamente tal, en el albor de la crisis, se llegó prácticamente a 2 millones de personas que estaban fuera del mercado. Hoy en día es 1, ¿no? Entonces, si esa gente comienza a incorporarse, va a aumentar la fuerza laboral, y eso de alguna forma contrarresta, ¿no?, el cálculo respecto a lo que es la tasa de desempleo. Podría eventualmente mostrar
un leve repunte o mantenerse en una cifra relativamente alta. Y hay otro fenómeno al cual agrego, aparte de los dos que tú señalaste, hay otro que también ha sido importante y que comienza a cobrar un poquito de validez. No cabe duda que las transferencias que ha hecho el gobierno han ido, ¿no es cierto?, en aumento. Hay gente que ha aspirado a todos los bonos que de una u otra manera le han beneficiado y tienen la posibilidad de accederse. ¿Y qué es lo que ocurre? Mucha gente está percibiendo, y lo mostraba el Banco Central en informes anteriores, que hay mucha gente que, sumado, digamos, a los retiros más las transferencias, está percibiendo flujos de ingresos que son superiores incluso hasta ante el periodo prepandemia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Mucha gente prefiere o privilegia, ¿no?, estar con su familia, no incorporarse todavía al mercado laboral. Y esto es lo que está repercutiendo en la actividad económica de nuestro país, particularmente en el mercado laboral. Lo que tú dices es una realidad. Aquí mismo en la octava región, ¿no?, la Cámara de la Producción y el Comercio ya está muy preocupada de esta situación y ha hecho mención, sobre todo en el caso de la agricultura, el sector metal mecánico. Conversábamos el otro día con el gerente de Huachipato y estaba muy preocupado porque hay cierto tipo de trabajadores especializados que lamentablemente no hay escasez de ellos. Claro. Y están teniendo que buscar, ¿no es cierto?, fuera, digamos, del extranjero. Estamos importando mano de obra. Entonces, obviamente, esto genera este tipo de situaciones que obviamente son situaciones de ajuste, que son propias de situaciones de crisis. Por lo tanto, hay que mirar el vaso medio lleno y que esta situación pronto se va a restablecer. Sí, ya estamos terminando esta conversación con don Víctor Hernández, académico de la Facultad de Ciencia Económica y Administrativa de la Universidad de Concepción. No quiero que termine esta conversación sin preguntarle por la posibilidad del cuarto retiro. ¿Cómo la ve, profesor, en breves palabras? ¿Lo ve como una situación innecesaria a esta altura, pensando que el IFE ya está claro, va a estar hasta el final de año, o es posible y sería incluso bueno para nuevamente inyectar recursos y dinamizar la economía? ¿Qué piensa? A ver, yo creo que si tú me preguntas, mirándolo de la perspectiva de cualquier persona, digamos, común, todo el mundo va a querer un puesto de retiro. ¿Es posible? Sí es posible. ¿Es recomendable y económicamente, digamos, recomendable? No es recomendable. ¿Por qué? Porque esto significa desmantelar aún más los fondos de grupos de trabajadores, principalmente los más vulnerables, que ya lamentablemente, ¿no es cierto?, estamos llegando a un retiro de 50.000 millones de dólares. Claro. O sea, prácticamente un 23% de los fondos que teníamos en Chile como de pensiones se han ido, ¿no? Y por otro lado, como esto ha ido subiendo, eso quiere decir que ya los sectores de bajos ingresos retiraron todo. Un cuarto retiro significaría que la vara queda más arriba y en consecuencia quiere decir que va a beneficiar no a los sectores de bajos ingresos, que ya no tienen dinero, sino que va a beneficiar a los sectores de más altos ingresos. Y finalmente, el problema mayor es a futuro. ¿Quién va a pagar esta cuenta? Y lamentablemente esta cuenta vamos a tener que pagarla todos, porque va a llegar un momento, ¿no es cierto?, el gobierno que esté de turno va a tener que crear condiciones para poder aumentar el pilar solidario, para no dejar en una situación, ¿no?, absolutamente de vulnerabilidad a gente que en aquel tiempo va a tener que acogerse a jubilaciones, porque no van a tener fondos. Y en ese caso, la única posibilidad que le resta o le va a restar a esa gente es tener, ¿no es cierto?, aquellos ingresos que van a tener que provenir del Estado para constituir pensiones básicas o pensiones solidarias. Muy bien, agradezco esta posibilidad que hemos tenido de conversar con don Víctor Hernández, académico de la Facultad de Ciencia Económica y Administrativa de la Universidad de Concepción. Quedó clarito el panorama. Don Víctor, un gusto como siempre verlo. Muchas gracias por atender el llamado de nuestro canal. Que esté muy bien. Encantado.
a vuestras órdenes. Chao, chao. Adiós, Buen ahí día. está el profesor Hernández.